Muy bien, sean bienvenidos a este video revisando los juegos de Puyo Puyo. El siguiente en la lista es Puyo Puyo Fever 2, juego que posee una decente cantidad de ports, pero muchos menos comparados con su predecesor. El gameplay que mostraré será de la versión de PSP, pero también jugué la de DS. Debido a que Fever 1 no tuvo muchas ventas en Occidente, la franquicia volvió a ser exclusiva de Japón, por desgracia. Y no sería hasta años después donde tendríamos otra entrega localizada. Peor aún, Fever 2, al igual que Puyo Puyo N, no posee un fan translation al inglés. Casi. He visto una traducción beta que anda por ahí, pero este la hizo de PlayStation 2. Y correr el emulador de PlayStation 2 junto con OBS en mi PC... sí, tal vez me dé problemas. Por eso, al igual que con mi video de Puyo Puyo N, el gameplay mío será en japonés y las partes en inglés serán de otra persona. También, si no saben lo que es Puyo Puyo, les recomiendo ver mis videos previos porque no quiero repetir lo básico de esta franquicia a cada rato. Así que echémosle un vistazo a Puyo Puyo Fever 2. Visualmente es similar a su predecesor, creo que todos los sprites son nuevos, no veo alguno que haya sido reciclado. Fuera de eso, no tengo mucho que decir que no haya dicho en mi video de Fever 1. Personajes expresivos y reconocibles con colores planos y una paleta saturada que les beneficia. Otra cosa que debo mencionar son las cutscenes. Creo que son mejor que las de Fever 1. Si bien considero que Puyo Puyo Son posee las mejores cutscenes de la franquicia, Fever 2 creo es un buen segundo puesto. Siguen siendo imágenes de los personajes hablando, pero hay más movimiento por parte de ellos para así darle también más humor visual. En cuanto al soundtrack, pues creo que toda la música de Fever 1 está en este juego. ¿Eso es malo? No. A mí no me molesta el reciclado de assets siempre y cuando haya suficientes cosas nuevas. Y Fever 2 posee una buena cantidad de soundtrack propio también. Algunos de estos son de mis favoritos de la franquicia. Otra cosa es que en la versión de DS la calidad de este es un poco más baja debido a, bueno, cartuchos versus CDs. Pero al igual que en Puyo Puyo Son en la 64, la baja en calidad hace que me guste más personalmente. Y al igual que desde Puyo Puyo Son hay full voice acting en las cutscenes. ¿Qué hay de la trama? Bueno, este juego al igual que Fever 1 posee 3 rutas: Ron Ron, Waku Waku y Hara Hara. La primera siendo el tutorial más que nada. El recorrido Waku Waku es básicamente nuestro trío de protagonistas. Sí, se añadió uno nuevo, Zig. Un chico que se acaba de unir a la escuela y posee un espíritu y una mano roja que al parecer posee misteriosos poderes. Además de ser bastante poco expresivo y ser algo desconfiado con algunos excepto con sus amigos cercanos. Y tener una fascinación con los insectos. Básicamente Sega formó su propio trío de personajes ARS, como Compile lo hizo antes. La historia del recorrido en sí es básicamente estos 3 personajes tomándose con Lembres, un mago que viene de visita al pueblo con unas reliquias poderosas, para entregárselas a la señorita Accord. Entre estas, la Stone of Moon. Amitate va porque la maestra se lo pide, Zig porque básicamente a Accord se le olvidó mencionarle a Amitate como Lucía Lemres, ups, así que manda a Zig con una nota para ella. Y Rafin porque está buscando a un príncipe el cual fue transformado y Lemres lo puede volver a su forma normal. Funciona, la caracterización de los personajes, las interacciones y la comedia funcionan perfectamente. Me encanta la ruta de Amitate personalmente aquí, ella ataca a Lemres sin saber que es a quien busca, pensando que la va a secuestrar.
Pero ¿qué hay del recorrido Hara Hara? Klug, ¿se acuerdan de él? Siempre ha usado los poderes de un espíritu en el libro que lleva, y él planea liberar el poder total de ese espíritu, y para eso necesita la Stone of Moon, que Lembres perdió en su llegada al pueblo. Rafin va en busca de esta reliquia porque Lembres se lo pide a cambio de una recompensa. Amitail se encuentra con Cloak antes de empezar su plan y le dice a ella que vaya a las ruinas a las afueras del pueblo. Y Zeke se topa con Ocean Prince, que necesita uno de los ítems que Cloak planea usar. Así que le pide a Zeke que lo ayude, a cambio de comida gratis. Así al final cada uno se enfrenta a Cloak. Bueno, no exactamente. Al liberar el poder del libro, el espíritu que estaba en este posee a Cloak, despojándolo de su cuerpo. Sí, esta alma de aquí es Cloak. Liberar un poderoso y maligno espíritu, que podría salir mal. Si bien me gusta más la ruta de Rafin en este recorrido, porque a ella no le interesa en lo más mínimo que Cloak perdiera su cuerpo, solo la recompensa. Pero la de Zeke es la más interesante. Al parecer solo la mitad maligna de este ser estaba en el libro. La otra mitad neutra de este ser al parecer terminó convirtiéndose en Zeke. Entonces, ¿él es humano? ¿No lo es? Estoy un poco confundido aquí. De hecho, creo que esta historia es mejor que la de Fever 1 y la coloca al nivel de la de Puyo Puyo Son. No es tan cómica como esta última, pero sí lo es, mucho. Además de introducir cosas interesantes que no serían exploradas después. Y los nuevos personajes también me gustan. Algunos más que otros, como por ejemplo Lembres, él me agrada, y también Feli. Lo siguiente es gameplay. Ya he explicado antes en qué consiste el gameplay básico de Puyo Puyo. A nivel de mecánicas es igual a Fever 1. El cómo funciona la compensación, el Perfect Clear junto con el modo Fever. Una cosa nueva es el cambio en la historia. Al igual que en Fever 1 hay 3 rutas, pero en ese juego cada modo era para un personaje. Waku Waku con Amitail y Hara Hara con Rafin. En Fever 2 no es así, tienes a los 3 protagonistas disponibles en cada ruta. Cada uno de ellos posee su propia historia y oponentes en el recorrido Ron Ron, Waku Waku y Hara Hara, lo cual significa mayor contenido a nivel de historia. Los siguientes son los puntos. Sí, al jugar partidas de Puyo Puyo aquí ganas puntos dependiendo de que también lo hagas. Y los puedes invertir en la tienda para comprar objetos que puedes usar antes de cada combate en la historia. Objetos que no sé qué diablos hacen. Recuerden que lo estoy jugando en japonés. Esperen. Aquí están. Gracias, Puyo Netsus. Te dan efectos benéficos, pero reducen los puntos que ganas en ese combate. Otra cosa a mencionar es el otro contenido extra que el juego trae. No solo desbloqueas el soundtrack y las cutscenes como en pasados y futuros juegos, pero además cosas como textos, imágenes y hasta minijuegos. Ahora, sí, no se ve nada aquí. En la versión de DS he desbloqueado más cosas porque la he jugado desde hace más tiempo. El gameplay aquí es de la versión emulada de PSP grabada para este video. En cuanto a dificultad, es básicamente la misma que la de Fever 1, el recorrido Ron Ron como tutorial está bien, te enseñan a compensar en lo que es el Fever. El recorrido Waku Waku es el modo normal, donde tienes 3 colores al principio para después 4, con una buena curva de dificultad nivel medio. El recorrido Hara Hara es el difícil, donde partes con 3 colores, luego 4 y al final 5. Con una IA más difícil, igual que en Fever 1. Strange Clock sigue siendo, en buen chileno, dolor de weas. Al grabar gameplay y llegar a su combate entre modo flashbacks de Vietnam. Ah sí, tú posees 5 colores y el 4. Genial. Aparte de eso, Fever 2 no posee problemas, creo yo, y aún así tienes ítems ahora para usar a tu favor. En conjunto con bastante contenido y desbloqueables, con los modos de siempre, el infinito, misión, Fever infinito, y 2 nuevos, batalla infinita y Endless True Panic. Y también este junto con la versión de Wii de Puyo Puyo Aniversario 15 posee más de un archivo de guardado. Todo esto hace a Fever 2 un juego muy completo y disfrutable. El mayor problema es que aún no posee una versión full al inglés hecha por fans, aunque no me puedo quejar, es gente que lo hace en su tiempo libre sin nada a cambio.
Entonces, ¿cómo nos queda Puyo Puyo Fever 2? Es a mi parecer de los mejores, gran contendiente al primer puesto en mi ranking. No veo casi nada que esté mal con él. Es básicamente una buena secuela en toda regla, toma lo de su predecesor y hace mejor las cosas. Si no lo han jugado, lo recomiendo bastante. Aún en japonés, si saben jugar Puyo Puyo, sigue siendo un título disfrutable y muy entretenido. Claro, no posee los varios modos de juego de futuras entregas, pero aún así, en contenido total del juego, sigue siendo excelente, creo yo. Y eso sería todo. El siguiente video será de Puyo Puyo Aniversario 15. ¿Jugaron Fever 2? ¿Cuál versión y cuál es su opinión del juego? Déjenlo en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Chao.